Porque ya los primeros versículos ya los compartimos. Y dice así la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la oración, de la obra de vuestra fe, del trabajo, de nuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque partiendo de vosotros, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no, voy a leer otra vez el 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. El 5, pues nuestro evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente, sino también en el poder del Espíritu y en plena certidumbre, como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y nosotros vinimos a ser imitadores, y vosotros vinisteis a ser imitadores del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. El 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo de todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien los libra de la ira venidera. Soberano Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde que tú nos concedes. Te damos gracias también por tu palabra. Te damos gracias por el ejemplo de estos hermanos de Tesalónica, que hoy están contigo en tu presencia, pero también el ejemplo que ellos nos han dejado a nosotros aquí en tu palabra, Señor. Te pedimos que tú me ayudes en la exposición de ellas, Señor, que tú ayudes, prepares también nuestros corazones, Señor, y nos bendigas a través de tu palabra. Amén. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús y damos las gracias. Amén. Amén. La iglesia de Tesalónica era ejemplo a todos, a pesar de luchas y el enemigo. Versículo 7. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos de Macedonia y Acaya que han creído. Si leemos el 6, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, porque el Señor también tuvo gran tribulación aquí en este mundo, y también los apóstoles, pero con gozo del Espíritu Santo. Ellos tenían gozo
aún en medio de las tribulaciones, porque el Espíritu Santo estaba en sus corazones y ellos estaban viviendo la palabra de Dios de una manera viva. Y tampoco podemos disculparnos diciendo que vivimos en otros tiempos difíciles. Nosotros hoy no podemos decir, nosotros vivimos en tiempos difíciles y no podemos tener gozo cuando hay problemas, porque el Espíritu Santo es el mismo y la palabra es la misma y el Señor también es el mismo. 4 veces en esta carta el apóstol habla de dar gracias. Hoy en día no se puede dar gracias en el Señor por muchas iglesias. Sería casi una blasfemia. En el 1:2 Pablo dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. El versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y en el siguiente versículo habla de la obra de fe de ellos, su trabajo de amor y su constancia en la esperanza en el Señor. Y en el 2:13 dice que sin cesar damos gracias a Dios. Dice que es por la forma en que recibiste la palabra predicada, no como palabra de hombre. Ellos la recibieron como palabra de Dios, sino según es verdad la palabra de Dios. Esto es precisamente lo que carece en muchos lugares de culto hoy en día. Una recepción humilde, reverente y obediente a la palabra de Dios. En el versículo 3:9 nombra la gratitud que siente al recordar su testimonio. Lo podemos leer 3:9. ¿Algún hermano que lo lea? Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Amén. Y en el 5:18 les instruye a dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. Eso era un corito, yo no sé si ese corito se canta aquí, está siempre gozoso. Dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. Yo no lo canto porque entonces llueve, pero es un corito que se puede cantar. Y es un carito incluso que se le puede cantar a los niños. Se le puede cantar eso porque es palabra de Dios y eso se le queda grabado en los corazones. Es un cántico precioso. Si este versículo nos habla de un cambio, no sé de qué habla. Es un cambio práctico, no teórico, no solamente posicional, sino que afecta la vida y la persona. Cuando una persona cree en Cristo, su vida es cambiada, su vida es transformada. Los que dicen que son cristianos, pero no tienen vida cambiada, están confundidos. En Juan, capítulo 3, versículos 3 y 5, el Señor Jesús dijo a Nicodemo que hay que nacer de nuevo. Y cuando hay un nacer de nuevo, hay un cambio en la persona, porque la persona pasa de muerte a vida. Se puede leer el capítulo 3 de Juan, versículo 3 y versículo 5. ¿Alguien lo quiere leer? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que nacer de agua y del Espíritu. El agua es la palabra de Dios y el Espíritu es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Tiene que nacer de nuevo. Dios no nos salva para que sigamos viviendo como antes, para que quedemos igual. No. Pablo conocía su elección, dice el versículo 4. Versículo 4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Al decir conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, la palabra elección se refiere a la conversión de ellos. Sencillamente, Dios ha elegido soberanamente no salvar a todos, sino solamente a los que creen en el Señor. Dios no decide a quién van a creer, pues creer es la responsabilidad. No es la responsabilidad de Él, sino que nos ha dado la responsabilidad a nosotros de creer el Evangelio de Jesucristo cuando es predicado. Así que los que oyen el Evangelio y se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo son los elegidos. Y observan que Pablo dice, conocemos. No habla de Dios, sino de Él y sus colaboradores que conocían en la perspectiva humana. Muchos dicen que nadie puede saber si otra persona es creyente o no, pero Pablo nos habla que sí. Según él, se puede saber si otras personas son convertidas o no. Obviamente, no a golpe de vista, como capricho o adivinación, sino de personas que él conoce. Y cuando conocemos las personas, podemos también saber si son convertidas. Aunque a veces no debemos de juzgar tampoco si son o no, porque eso le toca a Dios. ¿Cómo podía Pablo saber esto acerca de ellos? Las tres cosas del versículo 3 son señales de conversión. Versículo 3. Acordándonos sin cesar del Dios y Padre nuestro y de la obra de vuestra fe. La fe de estas personas era una fe que obraba, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Eran las tres marcas que tenían esta iglesia. Primero, esta era la obra de vuestra fe. Y en el versículo 9 vemos que se convirtieron de los ídolos a Dios. Hubo un cambio de dirección. Ellos adoraban a los ídolos, pero después adoraban al Dios vivo. Esta es una obra de fe. Los ídolos ejercen mucho poder sobre la gente, porque pensamos que no. Los ídolos tienen poder. ¿Y tienen poder por qué? Porque Satanás está detrás de ellos. Satanás es el que tiene poder. Los ídolos no tienen poder, pero Satanás sí tiene poder. No es todopoderoso, porque es todopoderoso solamente Dios, pero los ídolos ejercen poder. El culto a las imágenes, las creencias supersticiosas en ellas, las romerías, etcétera. En Tesalónica tenía imágenes y le rendían culto hasta que llegó el apóstol Pablo y predicó el evangelio de Jesucristo. Predicó un Dios vivo, un Dios real. Cuando se convirtieron, dejaron las imágenes, porque la conversión significa cambio, significa una nueva vida.
En el versículo ellos todos vieron su fe. Versículo 8. Todos vieron su fe. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe, que era una fe que se hacía visible, porque la fe no se ve. Una persona pues, tiene mucha fe, no se sabe, pero esa persona, la fe de ellos se veía porque ellos habían en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Era una fe que se veía, una fe palpable. Una persona convertida tiene un nuevo amor. Y este amor es más y más que un sentimiento. Porque trabaja, ese amor trabaja. Amaron a Dios y su palabra. Y también amaron a los hermanos. Hay gente que dice, no, yo no puedo estar en la iglesia, porque la iglesia aquella yo he visto muchas cosas y allí tal y cual. Si una persona no puede estar en la iglesia, en una puede estar en otra, pero que no pueda estar en ninguna, eso es muy difícil. Porque Dios ha puesto el amor dentro del corazón y una de las manifestaciones de una persona creyente es que ama a los hermanos y es que necesita a los hermanos. Si no ama a los hermanos, eso es difícil que haya nacido de nuevo. El trabajo de su amor era visible, se hacía visible. Dios también, el amor de Dios también fue un amor mostrado. Y si Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No fue un amor solamente de palabras, es un amor mostrado. Y el amor también de los cristianos se tiene que hacer visible. Antes no tenía estos amores de amar a Dios y de amar a los hermanos. Y si vamos más lejos, como dice la palabra, amar incluso a nuestros enemigos y orar por ellos para que también puedan conocer al Señor. En el versículo 9 se unen de los trabajos del nuevo amor. Sirvieron a Dios vivo y verdadero. A Dios vivo y verdadero. Dice el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El cristiano tiene algo que servir y es a Dios. No es lo que él piensa que debe de servir. Hay hermanos que quieren servir en la música. Hoy casi todos los hermanos en las iglesias, yo no sé si aquí pasa lo mismo, yo no lo sé, pero en muchas iglesias todos son músicos y todos quieren servir en la música. Todos se enfadan si no lo dejan entrar en la música. Pero es que tú no puedes ser músico. Tampoco todos los hermanos predican. Ahí sí, un grupo que predica, espera que Dios te abra puertas. O vete a tocar la música en la calle y a predicar el evangelio en la calle también puedes ir. Para que la gente conozca a Cristo. ¿Entiendes? Todo el mundo quiere ser músico hoy. En muchas iglesias hay problemas por eso, hay problemas por la cuestión de la música. Hermanos incluso que se han marchado de la iglesia porque quieren entrar en la música, pero no hay otra cosa. Hay escoba, hay fregona, hay muchas cosas en servir al Señor. ¿Entiendes? Brocha para pintar la reja que a veces se pone rubieta. Muchas cosas, hermano. Guardaban la palabra y la ponían por obra, congregándolo con los demás creyentes para adorar y alabar al Señor, para orar y para servir y para ser instruidos en la palabra de Dios. Todos necesitamos de congregarnos en la iglesia con los hermanos, porque somos parte de la iglesia, somos un cuerpo. Y donde está el cuerpo tiene que estar la mano. Y tiene que estar los dedos. Yo no puedo dejar un ojo en mi casa y venirme. Yo me traigo todo. Y el cuerpo de Cristo es lo mismo. La iglesia es un cuerpo. Testificando
a los que no creen en el Señor. También hay que testificar a aquellos que no creen en el Señor. Nuestra vida, Romanos 6 nos enseña que los convertimos para servir a Dios. Tenemos que servir a Dios y servimos a Dios sirviendo a los hermanos, sirviendo en la iglesia. No solamente vamos a la iglesia a recibir, sino vamos también a dar. Intentar de animar a los demás hermanos. Intentar de que si viene un amigo, saludarlo, darle la bienvenida y poder integrarlo también y que él también pueda conocer al Señor. Todo eso es trabajo que debemos de hacer con amor, con el amor que el Señor ha derramado en nuestros corazones. Vuestra vida en Romanos dice, no enseña que es para servir. En Romanos 6, capítulo 6, pueden leerlo cuando tengan tiempo. No somos nuestros, sino suyos, somos del Señor. Y el verdadero creyente, esto no lo pasa porque sabe que ha sido salvado de la servidumbre del pecado, cuyo fin es la muerte, y que ahora tiene el privilegio de servir a Dios. Servir a Dios es un privilegio, venir a los cultos es un privilegio, orar es un privilegio. Para mí por lo menos es, en aquellas cosas que puedo hacer, para mí es un gran privilegio que Dios me permita. Yo estaba condenado, yo era enemigo de Dios, yo desafiaba a Dios. No, hasta en el fondo del pozo cuando me majaba con algo. Y Dios tuvo misericordia de mí, hermano. Dios cambió mi vida, pero también tuvo misericordia de ti, de cada uno. ¿Entiendes? Nosotros hemos sido salvados para servir a Dios. Los filipenses, los tesalonicenses, ellos lo habían entendido, ¿entiendes? Que antes servían a los ídolos, pero ahora iban a servir al Dios vivo y verdadero. Y era un testimonio en toda Macedonia y Acaya y más allá. Tenían un testimonio vivo. Si esta iglesia nosotros hubiera un avivamiento, que podría empezar por cualquiera de nosotros, que nos consagráramos al Señor de verdad y nos consagráramos y ese hermano pasa a los demás y tal, eso sería bendición para las demás iglesias y también para el mundo, porque verían la diferencia que existe en esa iglesia. Y eso es lo que pasaba en la iglesia de Tesalónica. Y eran hermanos que estaban pasando tribulación. La tribulación era perseguido. Y la persecución era que a algunos les había tocado la vida, es decir, habían muerto por la persecución que había. Por ellos después tenían dificultades, como vamos a ver. Y ellos decían, los hermanos que han muerto, cuando el Señor venga a arrebatar la iglesia, ¿qué será de ellos? Cuando el Señor venga a reinar, los 1000 años que viene a reinar, el milenio, ellos dónde estarán esos hermanos. Por eso allí se lo explica allí, en el capítulo 4, versículos 13 al 18. Esto de que no somos nuestros, muchas veces Sergio dice, cuando se pone a orar, usted no ha visto a Sergio orando, dice, no, sí, hemos sido comprados por precio, y es verdad, sí hemos comprado por precio. Y eso es una realidad. Más tarde en el capítulo 10 habla de esto otra vez. Esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, y a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Los hermanos estaban esperando la venida del Señor. No solamente estaban sirviendo, estaban esperando la venida del Señor, que el Señor viniera en aquel momento. Y nosotros también debemos de esperarla, porque el Señor puede venir esta noche. Puede venir esta noche, hermano. Debemos de estar esperando la venida del Señor. Y si estamos esperando la venida del Señor, eso es una cosa que nos alienta y una cosa que nos ayuda a estar preparados para ese momento. Que no sabemos cuándo puede ser, pero también puede ser que el Señor no venga, mira, tenemos nosotros aquí, pero con nosotros nos venga un derrame cerebral, o nos venga un infarto de eso, ¡pum! Y vamos a la presencia de Dios. ¿Y qué le decimos? Vamos con las manos vacías arriba. Pero no solamente por eso, sino porque el Señor nos amó, Él se entregó por nosotros. ¿Qué más que nosotros también nos entreguemos a Él de una manera completa? Porque Él se lo merece, hermano, Él se lo merece. El Señor se lo merece. Yo no sé si ustedes vieron el chiste este que decía
del niño que está en la escuela dominical y quería ser como no sé qué cristiano era, pero cuando fuera para el cielo, por aquí en la tierra quería ser un mundano, y eso no puede funcionar. La vida cristiana tenemos que empezar a vivirla aquí, el cielo tenemos que empezar a vivirlo aquí en la tierra. Tenemos que dar ejemplo de que no somos de este mundo, de que somos de arriba. Esta esperanza es constante, no menguante. La esperanza del Señor es una esperanza constante, no una esperanza menguante. Que vamos cayendo, vamos cayendo, vamos cayendo. ¿No? Es una esperanza constante, no menguante. La esperanza de que el Señor va a venir a buscarnos, hermano. Los tesalonicenses sufrieron persecución, pero aún dentro de las cosas que sufrieron, eran constantes. Ellos eran constantes en medio de los problemas, eran constantes en su fe, en la esperanza en Cristo, que ellos iban a venir. Somos como ellos, somos como los tesalonicenses. Yo a lo mejor no lo explico bien, pero ustedes lo leen después en casa con paciencia. El primer capítulo y siguen leyendo después. No debemos esperar en los hombres, la religión, la política, la ciencia, etcétera, sino debemos de esperar en el Señor. A veces nos ponemos, los afanamos con los políticos no la pueden cambiar este mundo, porque muchas veces pensamos que si viene el otro va a cambiar. Mira lo que pasó en Cuba, querían cambiar y cambiaron. Y entró Fidel Castro y no sale. Bueno, Fidel Castro se murió y entró el otro y todavía están allí. Y ahí el único gobierno que vendrá perfecto será el de Cristo. Y para esta gente que quieren hacer lo que ellos quieren, dice decir que gobernará con vara de hierro. Pero será un gobierno justo. Será un gobierno justo, el único que venga. La esperanza bienaventurada del creyente en la venida del Señor para arrebatarnos y llevarnos a su casa, a estar con Él antes que caiga su terrible juicio sobre este mundo. Después del arrebatamiento vendrá el juicio de Dios a este mundo, el día del Señor, el día de Jehová. Mira lo que dice Tito, Tito 2:13. Tito 2:13. Aguardando la bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que nos va a recoger arriba en las nubes. Arriba en las nubes nos va a recoger el Señor. Eso debemos de estar esperándolo. Debemos de estar esperando. Si leemos el libro de Apocalipsis, llegaremos a la conclusión que es una locura poner la esperanza en este mundo. Se puede leer, está al alcance de todo el libro de Apocalipsis. Pero es una locura poner la esperanza en este mundo. Pablo vio su testimonio en medio de tribulación. Estos hermanos estaban en medio de tribulación, pero ellos estaban entregados al Señor. A ver quién quiere leer de 6 al 8. Primera Tesalonicenses, los versículos de 6 al 8. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué precioso, hermano. Estas 2 cartas fueron, la primera y la segunda de Tesalonicenses, fueron escritas a personas que estaban padeciendo pruebas y dificultades.
mayormente por causa de su testimonio. Pero hoy día no queremos molestar a nadie. Y muchos de nosotros no estamos dispuestos a sufrir. Yo el primero. Así que callan y se conforman y no testifican, o no testificamos muchas veces, no testificamos. Estamos viviendo en un mundo muy similar al de los tiempos de los tesalonicenses. Porque hoy yo creo que no hay persecución, porque tampoco nos enfrentamos y hablamos del Evangelio de Jesucristo, porque si nosotros saliéramos ahí a la calle y testificáramos como él, decíamos, no, un matrimonio es un hombre y una mujer, y punto. El aborto es un asesinato y otras cosas, porque matar es pecado y eso es matar a una criatura. Muchas de esas cosas estaríamos en la cárcel. Lo que pasa es que estamos callados, no decimos nada. No decimos nada. Si no hubiera persecución también. La tolerancia y la libertad para todos es libertad para todos, pero menos para los cristianos, para predicar el Evangelio de Jesucristo. Hoy hay libertad para todos, pero menos para la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios. Aunque gracias a Dios la podemos predicar de puertas adentro. Pero ellos eran constantes en medio de esa situación. Eran constantes, amaban al Señor y amaban los unos a los otros. El versículo 8 dice que Macedonia y Acaya y en todo lugar su fe en Dios se había extendido, la fe de ellos se había extendido, pero una fe que crecía. Su conversión era algo visible y esto es muy importante. Antes de hablar, que nos vean distintos en el buen sentido de la palabra, que nos vean diferentes, antes de empezar a hablar, que nos vean diferentes a los demás. Tenemos que ser diferentes. En el colegio, si estamos, y en el trabajo también, donde quiera que estemos, tenemos que ser diferentes a los demás. No podemos ser iguales. No podemos ser iguales. Yo tenía problemas también cuando estuve en el trabajo, tenía problemas, porque muchas veces tú trabajas una hora, tenías que apuntar 2. Yo no apunto 2, yo apunto una hora sola. No, pues tú no puedes hacer vale. Y digo, pues no lo puedo hacer, me lo hacían ellos, después yo lo presentaba, pero yo no lo ponía las 2 horas, las ponían ellos. O otras cosas, o el camión lleva 10.000 kilos y tiene que poner 15.000 kilos. Ajá, yo no hago ese vale, yo no lo hago. Llegaba donde estaba y decía, es poco, digo, pues vaya a pesarlo, yo no sé, yo no lo pesé ni he hecho vale tampoco, vamos, y es verdad que no sabía. Bueno, yo sabía que llevaba menos, pero ellos tienen la oportunidad de pesarlo, digo, vaya y pese y no la pesa, a ver lo que tiene. Yo no sé. Yo sabía que no llevaba tal vez no era todo lo legal, y decir, no, es que llevo 10.000 kilos y le cobran 15.000 kilos. Tantas cosas. Había un señor que se murió por ahí para acá, se murió en La Laja. Estamos trabajando en los 3 carriles, ahí, en Boca Barranco. Y él estaba en el paro y estaba trabajando. Y veníamos para aquí para acá, no sé en qué sitio, si en San Cristóbal, que venía en el motillo que tenía. Y claro, los motos son muy débiles. Y pasó un camión, se lo chascó. Me llamó el marido de la dueña y dice, mira, si venía alguien a preguntar y tal. Le dice que ese hombre no estaba trabajando aquí. Digo, si viene a preguntar, a mí le digo que sí estaba trabajando, porque es verdad lo que estaba trabajando. Y yo no le puedo decir que no estaba trabajando, él estaba trabajando. Entonces, ¿qué hacemos contigo? Digo, lo que ustedes quieran, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran hacer, y lo que no puede hacer. Y la mujer, fíjate cómo son la gente, la mujer vino después a pedir indemnización por él, porque él estaba al paro y estaba trabajando, ¿qué indemnización le van a dar? Pero fíjate, no llegó a ningún sitio, pues claro, él también estaría comprometido, la familia, porque él estaba trabajando ya al paro. Es complicado, a veces los trabajos son complicados, pero a veces tenemos que decir las cosas como son.
Tal vez siempre nos damos todo lo que debemos de dar. Es verdad que nos damos todo porque tampoco lo da todo. Pero por lo menos tenemos que dar testimonio y decir que no somos iguales que los demás. Tenemos que ser diferentes. En el colegio, si es un cristiano, tiene que ganarse las notas que le dan. Porque si copia, si esto, si lo otro. Hay cosas que tenemos que ser diferentes. Estos hermanos eran diferentes a los demás. Eran diferentes. Su conversión era algo visible. Y esto es muy importante. Antes, hablar que nos vean distintos, en el buen sentido. Que no practiquemos lo que ellos practican. Vestimos y hablamos. La vestimenta parece que no, pero la vestimenta también es muy importante también. Yo no digo que vistan de cuello y corbata, pero que vistan diferentes. ¿Entiendes? Si venimos a la iglesia debemos de venir también con respeto. Si venimos debemos de vestir también adecuadamente. Pero venimos ante el Señor. A este tal Pablo que fue con camisa hawaiana y tal, delante del rey, la gente lo criticaron, dijo que no era adecuado de que él fuera allí de esa manera. Y nosotros si venimos al lugar de culto, al lugar de Dios, tenemos, incluso la gente que sale en la calle que lo ven, no podemos venir como matados tampoco al culto, debemos de venir también de una manera correcta, porque venimos ante el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ellos vean realmente que vivimos diferente y cantamos diferente. Tienen que ver los mundos. Juan el 13, 35, 34, 35, el Señor dijo a sus discípulos que el amor fraternal debe demostrarlo. Debemos demostrar el amor fraternal, el amor entre los hermanos. La palabra de Dios también así que debemos de, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, debemos de honrar a nuestros hermanos ante el mundo. Podemos leer Juan 13, 34 y 35, son versículos conocidos, que tiene que ver con los hermanos en la fe. Aquí habla de los creyentes, de los creyentes. Y si hay el culto, y no sé que tenga el 40 de fiebre, debo de ir al culto con los hermanos, porque si no los hermanos me van allá de menos, porque es allí donde estoy. ¿Por qué no vino fulano? ¿Por qué no vendrá? Debemos de estar congregados con los hermanos también. Es una forma también de amar a los hermanos y de amar también la obra de Dios. Porque si se hace un cardero de comida, se hace para todos. Cuando Manolo hace una paella esa grande, la hace para todos los invitados. Si le falta invitados, él se queda también. Dice, oye, mira tú que tengo que tirar la paella o tengo. Y se hace para todos, para todos. ¿Qué dice ese versículo? Un mandamiento nuevo por todos. Que os améis a otros como yo os he amado. Que también os améis a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos, que tuvierais amor los unos por los otros. Seguramente que estos hermanos se amaban unos a otros y se ayudaban unos a otros en medio de las dificultades. Y que puedan decir, mirar cómo se aman, mirar cómo se aman. Juan 11:36. Qué precioso es eso. Y a veces se lo oí decir a las personas. Lo oí decir a veces, y a mí eso me llena me hace una cosa así dentro fuerte. Dice, ustedes son diferentes porque ustedes se ayudan los unos a los otros. Parece que no, y eso se ayudan los unos a los otros. Juan 11:36, ¿qué dice? Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amamos. Mirad cómo le amaba, mirad cómo le amaba. Debemos servir a Dios, verso 9, por amor. Cuando amamos a Dios, vivimos de otra manera, no como antes. Porque si amamos a alguien, queremos agradarle. Y si amamos a Dios, debemos de agradar a Dios. La forma de amar a una persona es una forma de agradarle, una forma de hacerle lo que le gusta. Un matrimonio
Si sabe que a la esposa le gusta una cosa, dice, pues mira, le voy a llevar esto que sé que a mi mujer le gusta y tal, se lo llevo. O el uno al otro, el otro al uno. Así igual. ¿Entiendes? Y tú quieres agradar a aquella persona que tú amas. Y si amas al Señor, debes también de agradarle. No como el mundo. Hoy en día se ven gente joven con el pelo teñido, peinado, con cortes raros, la piel llena de tatuajes y piercing. Yo a veces le digo a la gente, digo, claro, como el gobierno ha prohibido los papeles, ahora te escriben el cuerpo. ¿Comprende? Porque ya el papel no quieren cogerlo ya, porque el cambio climático, y ahora te escribe todo. La gente parece, le da pena, da pena. Vestidos como si acaban de salir de una discoteca, dice que son cristianos. ¿A quién están imitando? ¿A quién tenemos que ver a quién estamos imitando? Vaya tela marina. Esto no es servir a Dios, sino amar e imitar el mundo. Si vestimos como ellos y somos como ellos, no estamos amando a Dios, sino estamos imitando al mundo. Y el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Lo dice la Biblia, Santiago 4:4. Santiago 4:4. ¿A quién estamos imitando? Tenemos que mirarlo, ver a quién estamos imitando. Santiago 4:4. ¿Nadie lo tiene? O almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Fíjate lo que le dice, almas adúlteras, está adulterando. Porque no está siendo fiel a quién tiene que ser. Tiene que ser fiel a Dios. Si amas al mundo, eres enemigo de Dios. Está siendo un adúltero, una adúltera. La fe, el amor y la esperanza son virtudes clave que existen y se manifiestan en todo verdadero cristiano. La fe, el amor y la esperanza. La esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando no hay estas evidencias, hay confusión y hay conflictos. Y frena mucho el testimonio de la iglesia que tiene gente sin estas virtudes, Son virtudes, estas tres virtudes. Por esto, a la luz y semejante cambio visible que convencieron a Pablo, este cambio convenció a Pablo de la conversión de ellos. Ellos se convencieron de que Pablo eran cambiados, estos hermanos, que eran gente que habían convertido al Señor. Tenemos que preguntarnos si realmente hemos sido convertidos en nuestra vida. Eso es para cada uno. Nosotros no nos conviene, no somos quienes para estar mirando para los demás, somos quienes para mirarlo a nosotros mismos. Cada uno para cada uno. ¿Existe esta virtud en nuestra vida o solo somos cristianos de nombre, de etiqueta y de tradición? En 2 Corintios 13:5 somos llamados a un muy necesario examen espiritual. ¿Qué dice ahí? Examen espiritual. Examinemos a nosotros mismos. No debemos de estar examinando a los demás, sino cada uno tiene que examinarse delante del Señor. Yo debo examinarme, tú debes de examinarte y el otro debe examinarse, pero no examinar a los demás, porque nosotros no sabemos las cosas. Hay cosas que se hacen visibles, no cabe duda. ¿Qué dice ese versículo? Examinaos vosotros mismos, si estáis en la fe.
Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Exactamente, examinaos vosotros mismos. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Es una cita de reconocimiento espiritual. Como la cita anual de reconocimiento médico. Vamos los años de reconocimiento médico. Pero más importante, este reconocimiento es más importante que la cita anual. Los trabajadores, ya los que ya no trabajamos, ya no tenemos que ir cada rato, ¿no? Pero ya los trabajadores anualmente, todos los años les hacían una revisión médica, a ver cómo estaban. Pero esta revisión es más importante que esa revisión médica. Que el Señor nos ayude a acudir y someternos a este reconocimiento espiritual, que nos examinemos recordando los cambios que hubo en los tesalonicenses, recordando eso, para ver si realmente ha habido una conversión en nuestra vida. Examinemos, a ver si realmente había una conversión en nuestra vida. Tenemos que examinarnos nosotros mismos. La verdad que esta iglesia tenía también sus defectos, como veremos más tarde, pero a mí siempre cuando he oído esta parte de la escritura, el primer capítulo predicado a los predicadores, siempre me ha emocionado, siempre me ha gustado esta gente, ¿no? Y Pablo también estaba muy contento con estos hermanos. Que el Señor nos bendiga, hermano, que el Señor nos ayude cada día, sabiendo que el Señor viene y viene pronto a buscarnos. O que nosotros nos marchamos también con Él. Dice también el Evangelio de San Juan, primera de Juan, dice que también algunos se avergonzarán cuando lleguen a su presencia. La salvación no se pierde si eres salvo. Pero hermano, debemos de vivir como el Señor quiere que vivamos, sirviéndole a Él, sirviendo a los hermanos y estar donde debemos de estar. Que a Él sea toda la gloria y toda la honra, porque es el único que se la merece.